Entonces, vamos a explicar un poquito de Karma Yoga, cómo se logra la ecuanimidad y la renuncia en este Karma Yoga. Vamos a explicar qué es lo bueno del Karma Yoga, por qué es tan bueno el Karma Yoga, porque es una propuesta que mayormente enfatizó Krishna en el Bhagavad Gita. Si se fijan en el Bhagavad Gita, Krishna no enfatizó tanto cantar Hare Krishna. Bueno, un poquito sí, en algunos versos, ¿no? Pero a Arjuna, después de recibir las instrucciones de Krishna, no es que agarró la yapa y se puso a meditar. Arjuna se puso a pelear. O sea que la propuesta general para Arjuna era más Karma Yoga, desde ese lugar purificarse, ¿no? Hacer su deber con espíritu de ofrenda. Vamos a ver por qué es bueno el Karma Yoga, inclusive para la gente de hoy en día, y vamos a ver si alcanza el tiempo, tenemos 20 minutos, 3 maneras cotidianas de practicar este Karma Yoga. Así las bajamos a tierra y vemos que si nosotros podemos también practicarlo. De eso se trata la clase de hoy. Bien, le damos nuevamente la bienvenida a este curso temático del Bhagavad Gita, los 11 temas del Bhagavad Gita. Ya hemos tocado 6 temas anteriormente. Si quieren, pueden verlo aquí. Al menos en el video va a estar aquí. Gracias por acompañarnos hoy. Sí, hagan clic ahí. El anterior tema fue el yoga en general. ¿De qué se trata el yoga? Uno de los temas del Bhagavad Gita es yoga, obviamente. Prácticamente todos los capítulos del Bhagavad Gita se llaman yoga. Y estuvimos hablando de cuáles son los 3 ingredientes del yoga, para que sea yoga al menos como el Bhagavad Gita, que eran yagya, ¿no? Debe tener un espíritu de ofrenda, debe tener buddhi, o sea, tiene que tener un razonamiento espiritual, la práctica en sí no debe ser solamente emocional, tiene que dar un razonamiento ahí. Y por último debe ser una técnica, debe ser una práctica que lleve a un resultado. Y nosotros habíamos hablado de 2 resultados que debe dar la técnica. Como cualquier técnica, hablamos en anteriores clases, cualquier técnica que uno hace, cualquier práctica que uno hace es para lograr algo. Como por ejemplo, un futbolista hace una técnica, una práctica para patear mejor. Uno que nada hace una técnica, una práctica para nadar mejor. ¿Cuál es la práctica que hace el yogi y cuál es el resultado que quiere lograr? ¿Patear mejor? ¿Nadar mejor? Bueno, hablamos de 2 cosas que debe desarrollar el yogi con la técnica. Esas 2 son la ecuanimidad, eso dice el Bhagavad Gita al menos, yoga es ecuanimidad, el estado estoico de un poco de indiferencia ante la felicidad y la aflicción. Si gana Argentina o pierde, uno está estable, ¿no? Y la otra es la renuncia, que es un yogi se sabe que la práctica del yoga es auténtica porque logra como resultado de esa práctica desarrollar el músculo de no tener tantos deseos egoístas, ¿no? de renunciar a los deseos egoístas en el mundo. Ya hablamos de qué se trata la renuncia en sí, para entenderla en forma saludable, y qué se trata la ecuanimidad también para entenderla de manera saludable a nivel psicológico. Porque forzar esos 2 resultados en el yoga sin haber hecho la práctica es como la de querer ir a un partido de fútbol sin haber tenido una práctica anterior. Yo recuerdo una vez que hacía mucho que no jugaba al fútbol y nunca había practicado nada, y me invitaron a un partido de fútbol, jugué 1 hora y estuve 1 mes en cama, ¿no? Porque forcé los músculos de una manera que no había tenido la práctica suficiente para eso. De la misma manera, en el yoga, si nosotros forzamos ecuanimidad o forzamos renuncia o desapego, vamos a estar en cama psicológicamente mucho tiempo. Y también a nivel relacional, es muy peligroso eso. Por lo tanto, eso es lo que estuvimos viendo en anteriores. Ahora, yoga es una práctica, pero así como hay distintos deportes, a algunos les gusta más la natación, a otros les gusta el tenis, a otros les gusta el fútbol,
pero todos quieren lograr algo en el... De la misma manera, el yoga también no es que hay un solo tipo de yoga, porque hay diferentes naturalezas. Todos tenemos distintas naturalezas, formas, atracciones, el mundo, formas de relacionar, de trabajar. Y entonces, para eso, el Bhagavad Gita presenta diferentes propuestas yógicas para los diferentes tipos de personas. Hablamos en la clase anterior que estas propuestas, estos diferentes yogas, no implican diferentes religiones necesariamente. Porque uno puede ver que en una misma religión o en una misma tradición espiritual, los integrantes de esa organización pueden elegir una u otra. Eso lo vamos a ir explicando. En esta clase de hoy vamos a hablar acerca de Karma Yoga. Los otros yogas son el Jnana Yoga, el yoga del conocimiento, del estudio. El otro es el Dhyana Yoga, el yoga de la meditación. Y por último vamos a hablar del Bhakti Yoga. Esos son los 4 deportes, por decirlo de alguna manera, los 4 yogas de acuerdo a las inclinaciones de todas las personas. Aquellos que les gusta no tocar nada, ¿no? Están, quieren hacer la vida espiritual de acuerdo a lo que están haciendo en la vida, sin hacer nada externo. Por eso se dice el Karma Yoga, que es este yoga que vamos a explicar hoy, es el yoga más invisible de todos. Muy difícilmente alguien se dé cuenta de que alguien está haciendo yoga en Karma Yoga. ¿Por qué? Porque karma significa trabajo, es lo que hacemos, es nuestro karma. ¿Qué es nuestro karma? Y ser argentino, tomar mate, tener una familia, trabajar, estudiar. Y uno dice, ¿eso es yoga? Bueno, se puede transformar en yoga. Y sin cambiar eso, porque ahora vamos a explicar de qué se trata, cómo hacemos para espiritualizar, para darle el carácter yógico a esas actividades para que produzcan esa técnica, la ecuanimidad y la renunciación. Entonces ese es el Karma Yoga, es hacer lo que estamos haciendo normalmente, pero con un espíritu yógico. Luego está el Jnana Yoga, vamos a explicarlo luego, que es más que todo las personas más interesadas en la filosofía, en la intelectualidad, en estudiar, ¿no? En retirarse de la vida pública, civil, y más absorberse en el estudio que hay de ese tipo de personas. No son mayormente las que hay, pero hay. Y luego están las otras que le gusta lo más místico, que es más que todo la parte de meditación. Y por último los que le gusta la devoción o la fe, que esa es su forma de conectarse en forma de yoga, que eso es Bhakti Yoga. Entonces, vamos a explicar un poquito de Karma Yoga, cómo se logra la ecuanimidad y la renuncia en este Karma Yoga. Vamos a explicar qué es lo bueno del Karma Yoga, por qué es tan bueno el Karma Yoga, porque es una propuesta que mayormente enfatizó Krishna en el Bhagavad Gita. Si se fijan en el Bhagavad Gita, Krishna no enfatizó tanto cantar Hare Krishna. Bueno, un poquito sí, en algunos versos, ¿no? Pero a Arjuna, después de recibir las instrucciones de Krishna, no es que agarró la yapa y se puso a meditar. Arjuna se puso a pelear. O sea que la propuesta general para Arjuna era más Karma Yoga, desde ese lugar purificarse, ¿no? Hacer su deber con espíritu de ofrenda. Vamos a ver por qué es bueno el Karma Yoga, inclusive para la gente de hoy en día. Y vamos a ver, si alcanza el tiempo, tenemos 20 minutos, 3 maneras cotidianas de practicar este Karma Yoga. Si las bajamos a tierra y vemos que si nosotros podemos también practicarlo. De eso se trata la clase de hoy. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿qué es lo bueno del Karma Yoga? Primero que todo, la generalidad de la gente no es filósofa ni mística. Tenemos que admitirlo, ¿no? La gente está preocupada más que todo por su trabajo, por ganarse el pan de cada día, por mantener su familia, por terminar sus estudios, por tener buenas relaciones. No es que este mundo, están todos en bibliotecas. La gente está toda en bibliotecas. Vos que sos bibliotecario, ¿cuánta gente hay en la biblioteca? Hay que hacer un montón de propaganda para animar a las personas a que se unan a una biblioteca y estudien y todo, ¿no? Inclusive acá en Argentina, que la educación es gratis,
todos los niveles es gratis, que lo sepan acá todos los que nos están viendo de Latinoamérica. Los 3 niveles son gratis, hasta el universitario. Aún así, no todos, y mayormente, no todos estudian, ni siquiera el segundo nivel, secundaria. A pesar de que el gobierno inclusive paga a las personas, alimenta a las personas, le regala computadoras a las personas para que estudien, aún así no lo hacen. O sea que mayormente no tenemos una población adicta al estudio, sino más bien adicta a la vida cotidiana, al trabajo, a la familia y todo eso. Por lo tanto, Karma Yoga es ideal en ese sentido porque no exige intelectualidad al practicante. No le exige meditación ni concentración y no le exige ni siquiera a veces ni fe. Interesante. Aunque todas exigen un poquito de fe, no es, digamos, la devoción lo que marca tanto el Karma Yoga. Otra de las cosas es, porque esto ya no tiene que ver, por lo que es bueno el Karma Yoga, no tiene que ver con nuestra condición cultural de que no nos gusta ir a la escuela, sino que esto es una condición general de todas las personas, todos los humanos, y eso dice el Bhagavad Gita, que todo el mundo está forzado a actuar bajo su naturaleza. Por más que nazcamos en un país, en el Tíbet, quizás que nos gusta, no sé, que las personas quizás están más inclinadas a estudiar o a hacer actividades monásticas que aquí, ponele. Aún así, todos estamos forzados a actuar bajo nuestra naturaleza. Nadie puede, digamos, decir, bueno, ahora no, ahora quiero ponerme a estudiar, pero si tu naturaleza te exige otra cosa, no hay manera. Entonces, como todos estamos forzados a actuar bajo nuestra naturaleza y trabajar en el mundo de acuerdo a nuestra profesión, a nuestra vocación, es difícil hacer otra cosa más allá de eso. Y por lo tanto el Karma Yoga es ideal, porque el Karma Yoga no reniega de lo que sos, de tu vocación. No tenés que hacer otra cosa. Es como a veces uno va a un grupo espiritual y dice, ¿qué hay que hacer? Y si te dicen, y hacer lo mismo que estás haciendo. Eso es Karma Yoga. La iglesia es tu trabajo, tu profesión, tu familia. Es como que no hay que hacer otra cosa extra. Es como Arjuna en el Bhagavad Gita. No tuvo que hacer otra cosa extra. No tuvo que ir a hacer un retiro para después venir y estar fuerte para la batalla. No. Fueron 45 minutos de instrucción y después pelear. O sea, la pelea en sí, la batalla, iba a ser su iglesia, su templo, su ashram, su mat, ¿no? El mat de yoga de Arjuna era la pelea, era su mismo deber. Eso es Karma Yoga. Otra de las cosas interesantes y buenas del Karma Yoga es que, a diferencia de los otros yogas, es posible que ocupe más sentidos. Porque, por ejemplo, en Jnana Yoga uno ocupa el sentido del triqui, ¿no? La intelectualidad, por aquí, pero está sentadito. La meditación también, uno se absorbe ahí, pero los sentidos se tratan de apaciguar, ¿no? Pratyahara se refiere a eso, ¿no? Meter los sentidos para adentro, no utilizar los sentidos, la absorción. En cambio, Karma Yoga, cuanto más uses los sentidos, mejor. No exige la abstracción, ¿no? La retracción de los sentidos, sino la ocupación de los mismos. Agarrá la escoba, barré, cantá mientras barré, mirá que no haya suciedad, estar consciente de todo, ¿no? Hacer una actividad que implique todos los sentidos, el cuerpo, el físico, la mente, la inteligencia. Entonces, al ocuparse más todos los sentidos, en un trabajo que está yoguizado, por decirlo de una manera, ¿no? Que ya está espiritualizado, entonces se refuerza la absorción consciente. No es lo mismo que uno medite, es como nosotros, por ejemplo, cuando cantamos la yapa, cantamos Hare Krishna y escuchamos. Estamos utilizando dos sentidos acá, la boca y el oído. Pero también utilizamos el tacto. No es lo mismo no utilizar el rosario, la yapa, porque ahí ya no utilizaríamos el tacto. Entonces la concentración solamente sería de la boca y el oído. E inclusive si nosotros no recitamos, sino solamente lo hacemos mental, solamente entonces estaríamos utilizando el oído dentro, ¿no? El oído.
Entonces estamos utilizando un solo sentido. Y el asunto de eso, sí, uno lo puede hacer, pero a mayor sentidos ocupados espiritualmente, mayor posibilidad de éxito. Está integrando más, está poniendo más en el fogón, digamos, está tirando más leña ahí, ¿no? Hay una frase que a mí siempre me gustó del Bhagavad Gita, tal como es, de Srila Prabhupada, en el capítulo 5, que él mismo dice en el significado, para acentuar esto que estoy diciendo, dice, las actividades con pleno conocimiento, o sea, las actividades en Karma Yoga, refuerzan el adelanto de uno en el campo del conocimiento verdadero. Esto significa, cuanto más nosotros hagamos actividades con pleno conocimiento, más refuerza el conocimiento de uno. En esa parte del Bhagavad Gita, Prabhupada pone el ejemplo de buscar la raíz de la existencia o regarla. Interesante. Un Jnani busca la raíz de la existencia a través del análisis filosófico. El Karma Yogi riega esa raíz de la existencia, hace un acto. Entonces es interesante porque cuando uno riega, se supone que ya sabe dónde está la raíz. Y eso implica mayor absorción, mayor claridad de lo que se quiere llegar. Bueno, estos son algunos, estamos haciendo la propaganda de Karma Yoga. Compre Karma Yoga, acá en el kiosquito de la esquina pueden conseguirlo, ¿no? Esto es todo lo que es los beneficios y por qué es bueno el Karma Yoga. Ahora, otra de las cosas que me comprometí a compartir es cuáles son las áreas, ¿sí? Cómo se logra la ecuanimidad y la renuncia en este yoga, en Karma Yoga. Y nosotros podemos decir que hay 3 áreas de la vida que son las áreas comunes hacia todos que estamos forzados por la naturaleza. Son 3 áreas que podemos decir que son producto de nuestro karma. El cuerpo que tenemos es el karma, ¿no? O sea, todos acá tenemos cuerpos diferentes, por lo tanto, ¿por qué hay diferencias? Son karmas diferentes. El cuerpo que recibimos es el resultado de un karma. Por lo tanto, acá tenemos el cuerpo. Si es karma, el cuerpo, hay que ver cómo lo hacemos yoga, cómo lo hacemos karma yoga. Otra de las cosas que nosotros también recibimos como karma es nuestra vocación, lo que hacemos en la vida. Hay cosas que a unos les gusta hacer y a otros no les gusta hacer. ¿Por qué nos gusta hacer algo? ¿Por qué nos dedicamos a una actividad y por qué otras personas se dedican a otra actividad? Yo jamás haría eso de policía. Y otro te diría, yo es lo que amo, ser policía, ¿no? ¿Por qué existe esa diferencia? Por karma. Por lo tanto, ahí tenemos también el karma está controlando, digamos, está supervisando un área nuestra que es nuestra vocación. Entonces tenemos el cuerpo, la vocación y también un aspecto interesante que todos tenemos por karma es la familia. ¿Alguien eligió acá la familia en la que vino? No. Inclusive alguien puede decir, bueno, pero elijo a mi esposa o a mi esposo. Más o menos. Siempre se dice, en psicología social se dice que el amor a primera vista es un amor a segunda vista. Nunca hay un amor a primera vista. Porque a segunda vista dice, es una segunda vista porque la primera vista fue nuestro propio mundo interno. Nosotros vemos en el otro algo que nosotros ya vimos dentro nuestro y por eso nos enamoramos de otra persona. Interesante eso. Así que, en un sentido, las elecciones que hacemos de nuestras parejas es una elección debido al karma, no a nuestra elección deliberada. ¿Por qué me gustó esa persona? No es que la otra persona tuvo un poder, es algo que uno ya tiene, una atracción que ya tiene determinada por karma también. Unas atracciones por una. ¿Y por qué te gustó ese chico? Esa chica, a mí no me gusta, pero a mí sí. Entonces es karma. Entonces la familia, y qué decir los hijos. ¿Quién elige los hijos? No hay manera. Eso es karma también. Así que así tenemos 3 áreas que son karmáticas completamente, que son el cuerpo, la vocación y la familia.
Entonces el karma yoga lo que trata de hacer es cómo hacer con esas 3 cosas que recibimos yoga. Entonces eso es lo que quería compartir. Primero, el Bhagavad Gita va a hablar de estas 3 áreas. El trabajo especialmente, por ejemplo, vamos a decir la vocación, si tenemos una vocación para lo que sea, un trabajo que estamos dedicados, ¿cómo hacemos de eso karma yoga? Bueno, primero que todo el karma yoga se basa, y para alcanzar, recuerden, o sea, tiene que ser un karma yoga que logre ecuanimidad y logre renuncia, o sea, desapegarse del deseo egoísta. ¿Cómo se logra eso con el karma yoga? Bien, en el trabajo todos nosotros trabajamos, y siempre trabajamos para alguien. Por más que no tengamos un jefe, un patrón, estamos trabajando para el cliente, que en un sentido, como dice Gandhi, es nuestro jefe, ¿no? El cliente es lo más importante para Gandhi decía eso, ¿no? El cliente para nosotros es nuestro dueño, ¿no? Es a quien hay que satisfacer. Hoy en día a veces el cliente se lo ve como ¿cómo se llama? El que viene a pedirnos cosas, ¿no? Vieron que a veces te tratan así, entras a un comercio y vos no sabés si estás haciéndole un favor al comerciante o si él te está haciendo un favor a vos, ¿no? Eso es muy mal. Cuando uno entra a un comercio y siente como que uno le está haciendo el favor a ellos, entonces está muy mal el comerciante. Decía eso Gandhi, ¿no? En realidad, cuando ¿cómo se llama? El cliente viene a un negocio, el dueño lo trata como el dueño al huésped y trata de satisfacerlo. Entonces, siempre en cualquier trabajo nosotros estamos tratando de satisfacer. El político está tratando de satisfacer al pueblo y el pueblo es el jefe del político, supuestamente, ¿no? Y así, cada cosa. El músico, ¿quién es el dueño de los músicos? El público. Y así, siempre nosotros tenemos que satisfacer a otra persona. De eso se trata las vocaciones. Las vocaciones es un rol estrictamente social. Si nosotros no viviríamos en sociedad, no hace falta tener vocaciones. Porque ¿para qué queremos una vocación? Si implica algún servicio social. Entonces, si nosotros con nuestra vocación tratamos de satisfacer a alguien, Karma Yoga lo que intenta entonces es entender que nuestro dueño, nuestro patrón, nuestro jefe, es Dios. Y se acabó. Es una divinidad trascendente, que no tiene que ver con nuestro patrón, no tiene que ver con el público. Si yo soy músico, yo no estoy cantando para el público, yo estoy cantando para Dios. Si yo hago cualquier actividad que haga, estoy trabajando, por ejemplo, en una obra de albañil, no es el jefe, el capataz, es un representante de Dios, pero no es el jefe último. Yo estoy trabajando esto para Dios. Eso es muy interesante porque ya implica que si vos estás trabajando para Dios, y tu mentalidad es trabajar para Dios, haciendo milanesas, por ejemplo, ¿no? La milanesa la haces para Dios, vos la haces para Raza, pero Raza es el representante de Dios. Vos la estás haciendo para Dios. Eso lo que implica es que se puede trabajar mejor la ecuanimidad y la renuncia. Primero la renuncia, ¿por qué? Porque vos ya, las personas a quien uno quiere satisfacer, son imposibles. Son imposibles de satisfacer. ¿O no? Los clientes, la gente, los patrones. La esposa, principalmente. Si trabajas con la esposa o el esposo, también. Sí. Son difíciles de satisfacer. Siempre va a haber algo más que necesiten porque... Y también vamos a ver que a veces no hay agradecimientos, no hay retribuciones correspondientes. A veces inclusive nos engañan, nos estafan, no nos pagan lo que nos tienen que pagar. Hay muchas situaciones que si uno estaba centrado solamente en satisfacer, o el público, por ejemplo, vamos a ser un artista, no, la gente me adora, y después te cancela en las redes, porque dijiste algo que no tenías que decir, te traicionan, y uno dice, uy, y ahora me siento mal. Entonces la ecuanimidad se va para cualquier parte. En cambio, si uno desarrolla siempre, no, yo esto, no importa si me cancelan, porque yo nunca lo hice para ellos, yo lo hice para Dios.
y Dios siempre recompensa ese trabajo. Entonces esto es un poquito karma yoga en el trabajo. Y algo interesante que uno puede decir, bueno, pero ¿cómo yo sé que mis actos y mi vocación están satisfaciendo a Dios? Eso es muy interesante, porque uno cuando está bajo un patrón le pregunta al patrón o a la gente qué le gusta a la gente o qué le gusta al cliente. Entonces el cliente es el que habla, el que dice cómo uno debería satisfacerlo, o el patrón, ¿no? ¿Qué es lo que tengo? ¿Cómo tengo que hacer las milanesas, no? Raza te dice a vos, ¿cómo te tengo? No, vos tenés que hacerlo así, así y así y así. Bien, entonces vos ya sabés cómo hacerlas para satisfacer al patrón. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que estamos satisfaciendo a Dios con nuestras tareas? Interesante eso. Es una muy linda pregunta y el Bhagavad Gita la responde también. Krishna dice que él creó un sistema de varnas. Varnas, ¿qué es? Un sistema de vocaciones con cualidades que debe tener cada vocación. Obviamente no se dan muchos detalles, no es que para hay, digamos, 4 áreas generales de varnas con 4 cualidades específicas y actividades específicas para esos 4 varnas. Esto es lo que se llama Varnashram Dharma. Entonces, en general, Krishna creó 4 estilos de trabajar en este mundo, que tienen subdivisiones. El estilo más brahmínico, que es más las personas que como vocación les inclina más la educación, o sea, el rol social que ellos tienen es más de ayudar a otros en la educación, en el progreso social educativo. Luego están los otros, que son kshatriyas, que están más dedicados a todo lo que es la protección de la sociedad y la administración de la sociedad. Se inclinan a servir a la sociedad de esa manera, o a la gente, administrando cosas. Están los otros que son vaishyas, que se dedican más que todo a proveer a la sociedad de todo lo que necesita y a cuidar la naturaleza. Y están los shudras, que se dedican más que todo a asistir a todos los otros varnas. Entonces, interesante, esto en general, ¿no? Después hay detalles, mezclas y todo. Pero Krishna ya indica qué es lo que a él le satisface de cada uno, cómo debería actuar cada uno. Por ejemplo, Arjuna era un kshatriya, no era un brahmana, pero quería, a principio del Bhagavad Gita, hacer actos de brahmana. Y entonces Krishna le dijo, esa no es mi manera, no es la manera de satisfacerme. Porque Arjuna quería ser una persona ahora que le predique a todos, que eduque a los que están en el bando contrario. Quería dar una clase de Bhagavad Gita a todos los que están en el bando contrario. Y Krishna dice, pero no, eso no es tu función, la educación. Acá tu función es pelear. O sea, para eso yo te di este karma, yo te di esta vocación, para que puedas. Es como si ahora un policía agarra un violador por ahí, justo ahí, haciendo el acto, y le dice el policía, te perdono, porque yo tengo que desarrollar las cualidades de la compasión y del perdón y todo eso. ¿Cómo lo ven toda la sociedad ese policía? Un inepto, completamente. No está cumpliendo su función. Vieron que a veces hay carteles, justicia, queremos justicia. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es ese pedido de justicia? Significa que estaban pidiendo de que el kshatriya, las personas que protegen, las personas que administran, hagan su papel como corresponde. Pero por otro lado, a veces se le exige a otros varnas, por ejemplo, más a los educadores, que sean más tolerantes con los alumnos, que no los castiguen. Por ejemplo, ¿hay pedidos de justicia de los maestros castigar a los alumnos? No se les pide eso. A los maestros se les pide comprensión, tolerancia, ¿no? Compasión, paciencia. ¿A un policía vos le pedís paciencia a un ladrón? Por favor, sean pacientes con los ladrones. No, porque se le exige otra cosa. Estas exigencias están internalizadas un poco en nosotros porque son las exigencias que tiene Krishna para cada uno de los varnas. Entonces es interesante, hay que estudiar cuáles son esas cualidades que se piden para cada uno de los varnas, ver qué está haciendo uno, cómo está colaborando socialmente, si en la parte educativa, si en la parte administrativa o de protección, en la parte comercial o de protección del medio ambiente, o en la parte de servir, y ver cuáles son las cualidades que Krishna exige para cada uno y hacer
cada uno el acto como corresponde. Por ejemplo, Tito, si estás haciendo milanesa, vos debes comportarte como un empleado. Te fijas en el Bhagavad Gita cómo Krishna espera que se deba comportar un empleado y listo. Fiel, servicial, honesto. Si estás haciendo actividades educativas, tenés que desarrollar 8 cualidades. Es la más exigente. Ahí dice el Bhagavad Gita. Si sos un kshatriya, un guerrero, tenés que desarrollar un poquito menos, pero algunas que son muy fuertes, como el heroísmo, el poder, la justicia, ¿no? La caridad. Entonces podemos seguir, así no queda pendiente. El trabajo ya lo tenemos más o menos. Bien, uno puede decir, no, pues vamos a seguir con el trabajo. Porque uno dice, bueno, muy lindo lo que estás diciendo, sí, hay que considerar a Dios como el jefe, pero ¿cómo yo meto eso en mi conciencia? Interesante, ¿no? ¿Cómo yo meto este asunto? Porque yo no estoy acostumbrado a que mi jefe es el jefe que yo veo, no Dios. ¿Cómo yo meto eso en mi conciencia? ¿No será artificial eso? Uno podría preguntarse. Porque ¿dónde está Dios? No lo veo a Dios. Yo veo a mi jefe, no veo a Dios. Bueno, podés ver al jefe como un representante de Dios, de última, también. Más o menos, ahí. Pero hay algunos actos que podemos hacer que son medios rituales, se podría decir, que ayudan al karma yoga para tener más conciencia. Ahí donde viene el karma yoga, bien que a veces se confunde el karma yoga también con rituales, porque hay rituales que ayudan a que el karma yogi tenga mayor conciencia en esas áreas kármicas. Por eso ahí está toda la ceremonia de los samskaras, lo que se llama. Todas las ceremonias que se hacen en la vida. La ceremonia del nacimiento. Por ejemplo, hace poquito hicimos una ceremonia, ¿no? Para tu bebé, Brinda. ¿Eso qué implicó? ¿Qué implica esa ceremonia? Que vos te volvés más consciente de que hay un ser divino dentro tuyo, que ese ser te lo envió Dios. Por la misma ceremonia te ayuda a vos a luego tener conciencia de que cuando nazca ese bebé es un enviado de Dios. Es algo que Dios está enviando. O sea que las ceremonias ayudan a eso. Hay muchas ceremonias, por ejemplo, en el trabajo, una ceremonia que yo puedo, o sea, hay varias ceremonias, ¿no? Pero, por ejemplo, si vas a inaugurar un negocio y haces primero una gran ceremonia espiritual en agradecimiento a Dios, invitas a las personas, le das de comer, haces un montón de cosas. Entonces ahí ya vas poniendo, digamos, samskaras, ¿no? Para crear, ¿cómo se llama esto? Britis. Impresiones. Para crear impresiones de que... Así pasa también con los matrimonios. Por ejemplo, hoy se está perdiendo mucho eso, pero antiguamente se sabía, por ejemplo, esto ya para ir al lado de la familia, para karma yoguizar, digamos, el matrimonio, para que no sea una relación nada más por ahí casual, está el casamiento. Que hoy en día se está perdiendo, pero antiguamente el casamiento era justamente para hacer que el hecho de estar con otra mujer, con otro hombre, sea un acto divino. Y entonces hacía el karma yoga con eso. Yo sé, vieron que inclusive lo que te dice el juez, cuando uno se va a casar por civil, hasta así secularmente, el juez mismo dice esto es un compromiso ante Dios. Hasta el juez lo dice, qué decir el cura, ¿no? O el sacerdote del casamiento. Así que en un sentido es eso. Así que bueno, vamos a continuar luego. Esto yo lo voy a continuar filmado. Ustedes después les comparto el video para que lo puedan ver. Muchas gracias por escuchar. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a este canal o compartí el video o comentalo. Ayúdanos a difundirlos. Puedes unirte también a nuestro Patreon, donde podés recibir regalos exclusivos, materiales, videos, cursos que impartimos en nuestro campo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.